Chamacos y chamacas, ya estamos en Tebatitlán. Emilio Lezama, te saludo, querido. Te saludo yo a ti también, Broso. Qué gusto estar aquí esta mañana. Gracias, Julio Hernández López. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, mi querido Broso. Gracias, Mauricio Merino. Querido Broso, un abrazo. encantado de estar aquí. Gracias, Mauricio. Hoy Sabina Berman no se encuentra con nosotros por cuestiones escénicas, por cuestiones dramáticas, por cuestiones teatrales. Entonces, desde luego, no te preocupes, querida amiga. Sigue poniendo esa obra en orden. Creo que empieza el 21, ¿no? Empieza el 21 en el Helénico. Y me parece que iban a tener que 50% de descuento las primeras semanas. Nada más para que sepan, el 21 de marzo arranca en el Helénico. Mucha mierda, querida Sabina. Les propongo, amigos todos, ya hemos estado, hemos estado varias veces juntos platicando en el Tebatitlán. Parece que es menester anunciarles que vamos a sacrificar orden por timing. O sea, Está bien, o sea, que haremos drama también aquí en ausencia de Sabina. No estamos hablando del montaje, pero estamos hablando de que puedan hablar cada vez que quieran. Eso está Si bien. tratamos de... pero no lo hacíamos antes. Hubo días que sí. Hubo días. Hubo días que no. Como hubo días que no. Exactamente. Entonces, la gente, la gente, por un lado, si se interrumpen cuando quieren, Sí. la gente se queja. Sí. De decir, es que no se entendió. Ajá. Esos son los costos. Cuando tratamos de poner el orden y turnos, Sí. entonces dice la gente, pero qué solemnes son, cabrón. Sí, O sea, pues sí. hasta se dan el paso, güey. Entonces, Mauricio es el solemne aquí. entonces fíjate. Sí, yo sé. Entonces dices, Sí soy. qué hueva. Entonces lo que dijimos, vamos a sacrificar cortesías Uy. por timing. Ups. ¡Ups! Entonces, claro, cuando quieran ustedes intervenir, intervienen. Ya será cuestión de los bagajes personales de cada quien, cómo entran y cómo salen. Pero no caeremos en este protocolo que a la gente no le gusta. Porque además están enamorados de ustedes, de lo que piensan, de sus agendas y de sus historias. Entonces ya los conocen, ya saben con quién tratan. Eso. Entonces, ¿con qué les parece que empecemos? ¿Con qué tema? Porque están riquísimos. Pues Emilio estaba Emilio, ¿qué estabas amenazando diciendo? desde la ¿Quiere hablar sala. de Corea del Norte? Amenazando. De Corea del Norte. No, a mí la política internacional que siempre intento poner aquí me la bloquea Julio siempre. Sí, Porque mal no. debe ser. Si sale de las fronteras nacionales, Julio no le Así interesa. Bueno, que Entonces, valga para tu contento, que estuvimos hablando desde luego como 25 minutos de Nueva Zelanda. Sí, O sea, bueno, no terrible. podíamos empezar sin hablar de Nueva Zelanda y esta desgracia, para que, vamos a decir, tu agenda internacional de alguna manera esté satisfecha. Pero para tranquilizar a Julio, en la agenda nacional, habíamos hablado la vez pasada y Julio estaba muy satisfecho de cómo lo habíamos hecho, de los 100 días de Andrés Manuel, de lo que ha pasado. Tenemos hace cuestión de horas lo de la Suprema Corte, que añade a todo lo de los 100 días. Y yo hice un pequeño listado de las acciones principales de Andrés Manuel en los primeros 100 días de su gobierno y cuál es mi posición personal ante ellas, ¿no? Y hago un recuento rápido, a ver qué opinan luego mis compañeros de la mesa. Y aeropuerto, la cancelación del aeropuerto. A mí no me gustó la cancelación del aeropuerto porque no hay todavía gente castigada, digamos, por actos de corrupción. Entonces no entendimos o no acabamos de entender por qué fue la cancelación del aeropuerto. Porque además Santa Lucía carece en este momento de la infraestructura para hacer un aeropuerto internacional que en México necesita, pero además porque da el control de Santa Lucía al ejército, y eso me parece bastante peligroso. Luego, ¿qué otra cosa no me ha gustado? La Guardia Nacional, como la planteó Andrés Manuel originalmente, me parece que era un desacierto, sobre todo porque rompía con lo que había prometido en campaña. La revocación del mandato que acaba de salir en las últimas horas, también me parece que es simplemente una estrategia electoral que daña al ejercicio democrático mexicano que tanto trabajo ha costado establecer. No me gusta la revocación de mandato.
No me gusta el nombramiento de Yasmín Esquivel como en la Suprema Corte de Justicia Nacional, no porque ella sea esposa de tal, porque hubo un elemento ahí que querían meterlo dentro de un discurso machista. De género. De género, no tiene nada que ver con eso. Hay un claro conflicto de interés. Si hubiera sido al revés el caso, creo que hubiéramos estado, o yo hubiera estado también en desacuerdo con ello, y me parece que es exactamente igual que el fiscal carnal de Peña Nieto, que cuando puso a Medina Mora, Enrique Peña Nieto, y que la izquierda y Andrés Manuel mismo se quejó y vociferó en contra. Bueno, está haciendo exactamente lo mismo. Estancias infantiles, me parece que no es una solución, la que da es una solución de derecha, el decir te vamos a dar dinero en lugar de resolver el problema de fondo. Que me ha gustado más o menos el Tren Maya, me parece un proyecto relativamente viable, pero falta un plan de sustentabilidad real para evitar, si uno va hoy en día a Quintana Roo, es un ecocidio, es un desastre ecológico, lugar donde hay un poquito de agua, de manglar, de selva, ya se ha convertido en terrenos privados, playas privadas, un terreno para la corrupción. ¿Cómo vamos a evitar que lugares como Calakmul, que hoy son una reserva de la biosfera, que además el lugar donde más jaguares hay en este país, los pocos lugares donde queda jaguares, el río Sumacinta en Tenosique, cómo vamos a evitar el ecocidio que puede traer la infraestructura del Tren Maya, sobre todo por la cantidad de turismo y gente que va a traer? ¿Y qué cosas me han gustado? Me parece que lo del huachicol fue correcto, aunque la estrategia quisiera ver que fuera más allá de los símbolos. Me gustó la posición de México ante Venezuela, sobre todo creo que a largo plazo está volviéndose más plausible. La de los migrantes en el sur, la de poner brazaletes y recibir a los migrantes en la frontera en lugar de negarles el paso, y la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. ¿Cuál es la gran deuda de Andrés Manuel? Dejar claro cómo va a ser para combatir la corrupción, porque no veo yo un sistema, sigue habiendo un uso discrecional de la justicia, en el caso de los aeropuertos, en el caso de Ayotzinapa, en todos los casos que hemos visto aún, y puede ser que sea muy temprano, yo no veo un sistema que garantice un Estado de Derecho verdadero y real a 100 días. Quedo pago por ver todavía. Fíjate que a mí me suena antiguo lo que está haciendo en este momento Emilio Lezama. Ajá. Hacer el recuento de los 100 días de gobierno en esta dinámica tan atropellada, tan vertiginosa que estamos viviendo en la política mexicana, curiosamente es algo que va quedando muy rápido atrás. La evaluación de los 100 días, aun cuando se acaba de cumplir, Sí. ya hoy hay nuevos elementos que al mismo tiempo están modificando todo el escenario electoral. A mí me parece particularmente de hoy el hecho de la revocación de mandato, uno de los puntos que van a definir buena parte de lo que viene de la política en términos electorales y en términos de la concentración de poder alrededor de Andrés Manuel López Obrador y del papel deficiente de la oposición, de una oposición que no encuentra el camino para constituirse legítimamente como tal. Una revocación de mandato como fue la aprobada ayer en la Cámara de Diputados, entre otros votos, con votos de priistas, Sí. entre ellos Rubén Moreira, Bueno, coahuilense, todo Coahuila votó del PRI. Fernando de los Fuentes, Coahuila, Mauricio Marta Toledo. Garay, Coahuila, por un lado. 8 priistas que se abstuvieron de asistir para permitir que el quórum fuera el adecuado conforme a la aritmética que estaban manejando. La declaración de René Juárez diciendo que hay una fractura al interior del PRI entre quienes quieren entregar el partido o lo que queda del partido al nuevo poder hegemónico que es el de López Obrador y los que quieren resistir. ¿Qué cosa Que está también es sucediendo? una buena estrategia, ¿no? Habemos los que no queremos y hay los que en conciencia cooperan. Claro, Policía pero bueno, policía malo. Siendo tan poquitos los priistas y dividiéndose cuatro. como si fueran el PRD y a la vez, como bien lo dice Mauricio Merino, la otra porción de los experredistas de una nefasta trayectoria En busca como de casa. Mauricio Toledo, como Héctor Serrano, Ahí como está, Ricardo ya Gallardo, trepados al que camión son del los poder. que dan, así es. Entonces se está conjuntando toda una serie de factores políticos que hacen que lo que hemos visto, o sea, el análisis de los 100 días que hicimos hace poco, Ajá. hoy está siendo rebasado porque todos los días estamos en ¿Tú el cómo verde. hubieras Pero votado, hay Julio? cosas, perdón, pero hay cosas que se mantienen más o menos estables, Julio, yo rescataría dos Sí.
más que los hechos, en efecto, que es tan abrumador el caudal de hechos, de anuncios, de lo que viene, de propuestas políticas, de cambios en la lógica cotidiana, que sí, resulta abrumador. Pero hay dos cosas que yo detecto y que subrayo. Una es la reconcentración deliberada del poder en la presidencia de la República. Eso hay que reconocérselo a Andrés Manuel, para bien y para mal. El presidente ha logrado centralizar la política mexicana en su propia persona. Estamos viviendo una anulación no solo del régimen de partidos, de las oposiciones, como dice Julio, están fuera, sino una anulación del resto de las instituciones. Hoy veía en la prensa cómo el Poder Judicial se instruye a que los jueces no le pasen crítica al presidente de la República. Las cámaras están sometidas, lo acabamos de relatar. Nadie se quiere pelear. Están todos asustados ante pasmados, sí. Y asustados, creo, ante la narrativa. Y también tiene que ver con sus niveles de popularidad. Es decir, ahorita es mal visto el no estar de acuerdo con Andrés Manuel por un gran sector. Su popularidad es tal que si tú estás en contra de algo, parecería ser un traidor al proyecto de Andrés Manuel. Y los empresarios tienen miedo. Es parte del discurso. Puede ser, sí, pero políticamente hablando, también es cierto que el presidente López Obrador ha logrado crear una narrativa excluyente y muy exitosa. Aquí mismo la hemos vivido. Sí, se está Es viviendo. decir, polarizada, sociedad civil mala, pueblo bueno. No, ¿y quién es pueblo y quién no es pueblo? No, pero eso lo decide el presidente y sus voceros. Exacto. Y sus personeros. Sí, porque hay toda una narrativa hoy en las redes sociales. Neoliberal en los medios de malo, comunicación. ¿no? Cualquier cosa Claro, que eso sea. y con etiquetas que son mal aplicadas. El propio Expertos López Obrador oscuros, manejándose. corruptos, Sí. administración pública. Claro. ¿Te fijas? Hay una larga serie de ya pautas de descalificación que tienen la enorme virtud de que se suman los bobos. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Es relativamente fácil descalificar estratificando. Bueno, el maniqueísmo siempre Pero simplifica es re las fácil. cosas, A ver, ¿no? cállate porque tú eres experto. Y los expertos, ¿Pero dice el están diciendo de presidente, veras? que son malos. No, ese es un ejemplo. Perdón, ya me había asustado yo. Yo lo que No, quería saber espera, era Emilio experto en todavía qué. peor, es experto ¿En qué? y además sabe cosas internacionales. Y lo internacional es oscuro. Sí, lo lo que venga de nacional fuera. es bueno. Claro, eso ¿Te fijas? bien. Mauricio Entonces- Merino, buen pueblo. Eso, yo soy buen pueblo. ¿Viste la discusión, por ejemplo, que hubo en medios? Y bueno, algunos nos interesamos por chismosos, entre Blanca Heredia, Denise Dresser, Hernán Gómez, todos. Claro. ¿Soy pueblo o no soy pueblo? Sí, ya claro, es ¿quién el es pueblo? delirio, ¿no? ¿Quién es Llevar fifí, las quién es cosas calle? al extremo pero de la identidad llegan las cosas hasta personal. allá. Y sin Eso embargo, sí lo ha logrado el presidente. Y sin embargo se mueve toda la dinámica alrededor de una concepción generalizada de que toda la podredumbre del sistema está siendo movida y removida por un Andrés Manuel López Obrador, Sí. que con toda esa dinámica que podemos hablar ahorita y analizar a mediano y a largo plazo, lo cierto es que hoy hay una percepción entre la mayoría de la gente de que toda la cochinada que se acumuló a lo largo de demasiado tiempo, por primera vez está siendo movida y removida por alguien Sí. a quien se atribuyen por sus antecedentes, su historia personal, las buenas intenciones de sí salvar para bien todo este proceso. Sí, de Resulta momento el impresionante. presidente, a 100 días de trabajo, está convertido en el gran contralor general de la nación. Pues sí. Pero Sí, a ver, Contralor Julio, y Adalid. para ser Sí. más concretos, porque, a ver, yo quisiera, y lanzo la pregunta a todos ustedes, ¿cuáles son las acciones concretas No que, vamos que- a responder a tus que- provocaciones. que- que justifican esa, ya en la realidad, ese sentir de que por fin el cochinero, huachicol, del cochinero se está yendo? El control del combustible, Pero a ver, sin duda. le- Las les- acusaciones al huachicol de las medicinas. Yo celebro muchísimo esa Claro, pero hay decisión. muchas Todavía no sé a ausencias en dónde va, aeropuerto. pero es una buena decisión. Aeropuerto, en fin, hay una serie todavía de elementos que no vemos. Y yo les pregunto, ¿cómo hubieran votado ustedes, hubieran aprobado el tema de la revocación de mandato? Porque creo que esas son cosas específicas que están pasando post Pero 100 ¿de O la días, ¿no? ministra. Esa ya te Y la la ganó ministra, Peña y la Nieto. ministra. Él dijo, ¿y ustedes
¿Qué habrían hecho? Eso me estás preguntando. Bueno, pero a Julio a veces nos acusa de que no somos lo suficientemente concretos y que vivimos en una torre de marfil. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo hubieran votado por la Suprema Corte y cómo hubieran votado por la revocación de mandato? Yo hubiera ustedes? votado por Yasmín Esquivel, ¿Por qué? porque creo con toda sinceridad que era la mejor de la terna. Ahora, la terna es la que es debatible. Son dos planos completamente distintos. Mira, Uno es el plano de la cercanía de las candidaturas que presenta Las tres. Andrés Manuel. Las tres son cercanas. Sí. El presidente de la República decidió presentar una terna de personas que le sonan cercanas a todas luces. Y las tres comparecencias son malas, por cierto. ahora yo voy a ser el que me voy a poner. Ahí es donde ¿ves? tengo una diferencia. ¿Ah, sí? Yo me voy a Sí. poner serio, a diferencia toda aquí mis sinceridad. compañeros. Ah, que están- termino que rápido. están Yo sí solemne y creo- formal me pondré Fíjate, ahora. de las tres que se presentan, ya, fuera de debate, porque estoy de acuerdo, el presidente va por todas. Eso Pues sí, sí. ya hay que registrarlo. Ah, sí. Pero así debe Va ser cualquier Pero político. no habría que cambiar el Cualquier sistema poli- entonces, que no sea el cualquier político así presidente va. el que haga las ternas. No Puede tendríamos ser que poner cambiemos el método. porque, pues, Pero el método dice, actual, la Constitución establece que el presidente propone las ternas. Y el presidente Sí. ya demostró que no va a dejar un solo espacio sin tratar de ocuparlo, por lo menos, con gente cercana. Sí, con bueno, gente yo lo que opino le es lo resulte siguiente, que simpática. una de las del déficit que tenemos en el análisis político de este momento es el que no logramos entender cómo factores que están fuera de lo tradicional están irrumpiendo y están cambiando la visión de muchas de las cosas. Entre otras, por ejemplo, pero los ¿qué hay más youtuberos que tradicional hoy que poner a están tus participando en muchos lugares, como en las conferencias de la mañanera, Ajá. están rompiendo con el esquema del periodismo clásico y tradicional ejercido por personajes que han sido ampliamente repudiados por el grueso de la población debido a sus nexos con el poder y al ejercicio defectuoso, complicitario que han tenido con el poder durante muchos O como la años. del corredor keniano. Como la del corredor keniano, pues sí, dice Julio ahí que se yo, tiene que yo todo sueno eso. antiguo, eso suena Las del cámaras Jurásico. hiperbáricas. Digo, ¿Qué son el los paradigma, youtubers? no, el paradigma de la comunicación cambió hace mucho, Julio. Ahorita No, quizás ¿cómo se ha está cambiado? ¿En qué ha cambiado? o sea, lo que me estás diciendo de que Dime los en qué ha youtubers están transformando dime la en qué ha manera de cambiado. comunicación. Bueno, perdóname, pero yo creo que hay toda No, una sí te generación perdono. que obtiene su información de fuentes de información que no tienen nada que ver No, con no la por prensa eso, pero el tradicional. y el paradigma periodismo. que dices, ¿en qué ha cambiado? Siguen opinando casi los mismos, siguen los métodos casi igual. El No. sistema de complicidad del dinero público hacia los medios de comunicación sigue Bueno, igual. ¿En qué cambia? tú acabas de decir que lo de los youtuberos ha Pero dime en qué cambiado, cambia. Sí. ha cambiado y ha transformado la manera de comunicación. Yo creo que eso lleva mucho tiempo transformado. A lo mejor tú acabas de enterarte, pero yo sí No, creo Emilio, que, ahí que- sí se me hace que andas mal. que Yo sé, las- puede ser que yo sepa más que tú de esos asuntos. bueno, no sé, no me voy a No es poner cuestión de edad. no es competencia No es cuestión de ego, edad. pero lo que voy es que la transformación Emilio, del Julio de- sí va a la cámara hiperbárica. Sí, sí. Y no solo la física, sino la conceptual. Entonces, la edad es mental, no biológica, Emilio. Pero a lo que me atengo, Se el acaba, fenómeno de los youtubers, que no sé si tú lo has seguido, ¿puedes darme 5 nombres de youtuberos exitosos? pues sí, Juan Pazurita. No, ¿Juan qué? Juan Pazurita. Ay, híjole, ese sí no lo conozco. Ese es otro youtubero. Sí. No, campechaneando, Juca, el Bueno, charro pero los noticioso, otros. el chapucero. Bueno, pero, o sea, a ver, eso Chumel Torres eso es un youtubero, Juan Pazurita es un youtubero. Es que Digo, también en el YouTube pues, Chumel, hay grupos. Te defines con Chumel. ¿Eh? Pensando en En el Chumel YouTube. Torres. Están los te youtuberos defines, chairos y Emilio. los youtuberos. Claro. Pero Ahora, los fifís no están funcionando. ¿Cuáles están bueno, funcionando? La los fifís? tanqueta, si Todos. quieres. No. Bueno, me dijiste nombra 5, no nombra 5 que te gusten a ti. Exitosos. El otro es Exitosos. Juan Pazurita tiene 20 millones de seguidores Es exitoso. en Instagram. ¿Te parece que no es exitoso? No, debe ser un gran personaje. ¿Cuánta influencia política tiene? A ver, yo creo que aquí hay un Porque tema. número no es. Aquí sí hay un tema y ahí es muy interesante. La sobrevaloración de los aspectos políticos de la influencia. Es decir, creemos que, por ejemplo, y hay una creencia muy común de que quien está en Twitter es el que marca el paso del país y lo que pasa en Twitter es lo que se No. está diciendo en el país. López y lo Dóriga que tiene 8 millones. ¿Y en la- qué marca? yo te aseguro que ninguno de los youtuberos que tú mencionas tienen la influencia que tiene Juan Pazurita.
Que la use para otra cosa es otro también tema. También Yuya tiene, un Yuya es chorro, la y te campeona. enseña Pero a Julio- surcido y a A ver, bordado jóvenes, y a hacer Julio, a lo Julio que voy, está eso. hablando de la influencia política Pues y sí, aquí y aquí me es dureza interesa mucho la política. opinión A de ver, Julio. ¿tú crees que no Emilio. vote la gente que ve a Juan Pazurita? ¿Tú crees que no votan los chavos de 18 a 20, Ya 30 se- años? ya se ¿Tú crees que no engancharon, tienen pero eso- derecho eso a una qué? opinión Claro, política? Claro, y Bueno, Yuya también. Bueno, O sea, tu postura es de Yuya. no, mi postura no es de Yuya. Mi Yuya postura intelectual. es que la influencia no nada más viene del Twitter y no nada más viene Claro del que no, grupito hombre. de tuiteros que hablan de Claro, política. claro. Hay todo un sector de la población Sí. al que no estamos ni llegando, porque Sí. creemos que el mundo este en el que vivimos, del círculo rojo, de los twitters que nos damos likes y nos peleamos y Justamente demás. a eso me refiero. Bueno, justamente hay a mucho- que de nada sirve todo ese esquema del que estás hablando frente a la irrupción de nuevas opiniones que son las distintas con opiniones de lo que está sucediendo y que van en contra de lo que se ha establecido hasta hoy con los grandes líderes de la comunicación tradicional, los medios de comunicación televisivos. En los youtuberos tienen hoy más presencia en número de visitas y de reproducciones y de comentarios que López Dóriga y que Javier Alatorre y que Denise Merker y que quienes pongas en radio o en televisión. Ese es el fenómeno al cual Sin me embargo, estoy- me Julio, estoy cada refiriendo. Que lleva mucho tiempo, cada ¿eh? gobierno, Sí, No claro. empezó con cada Obrador. cambio de Tiempo, no, régimen. 2 años. Jóvenes por acá! Es que estamos acá con la pandilla juvenil. Desengánchense. Somos patrulla juvenil. Julio, ayúdanos a entender el fenómeno. Yo lo que veo es en que en cada cambio de gobierno hay favoritos, hay enemigos. O sea, el uso de los medios de comunicación, independientemente de la vía, es una de las características principales de cualquier régimen político. Buscan a sus amigos y buscan potenciar a sus amigos, Sí. buscan incluso jugar con el supuesto, según el cual algunos periodistas se vuelven muy críticos cuando en realidad reproducen la narrativa del régimen Sí. y los van potenciando, los van protegiendo mientras que van hundiendo a otros. Sabludovsky en su momento, Y en este recordarás, momento, ¿quién fue te parece? exitosísimo en su momento. Jacobo Zabludovsky después se peleó con los panistas. Sí, Y entonces, López Dóriga en Imevisión con López así Portillo. es, se van también, cambiando, claro, sí. van cambiando. Pero ahora, ¿quién? No, lo que te quiero refutar, más que nombres, es ahora Julio Astillero, compañero, está usted Uy, hazme la muy- buena, hazme la muy bien buena. posicionado, es la verdad. o sea, El me Fox, ves el posicionado. Fox News Me de ves Estados como Unidos. Es el Fox El Fox News de Estados Unidos ahora es Azteca. ¿Me ves como matraquero de López Pero Obrador? le estoy haciendo a usted un homenaje, ¡Oh! compañero. Matraquero de López Obrador. No, usted muchísimo más fino que eso. Pero Más- mucho más Pero fino. es lo mismo, finalmente. Lleva las naranjas, no, pero las hay matracas. afinidad, hay cercanía, hay un discurso. Hazme la buena, sí, porque en que Twitter y en Facebook hay me- un discurso que me toma la tunden. narrativa del régimen, esta polarizante, buenos, malos, según la posición de poder, no la Ujú. posición de los hechos, porque no resisten un análisis analítico a fondo, sino de poder, a partir de la cual se habla. Pero Así ha estás sido confundiendo siempre. convicción política personal con favoritismo de régimen. No, O sea, yo hay tengo una convicciones combinación de las personales dos desde hace cosas. mucho tiempo que mantengo y Yo sé, sostengo yo y sé, yo exijo además que López Obrador sea más de izquierda verdadera que de Eso. una izquierda diluida y muy pragmática. Entonces, no es que haya un favoritismo. A mí ni me pasan No. información privilegiada, Como ni dices, tengo nada en lo como cual, sueles ni me decir, nombraron funcionario. Querido, como sueles decir con tanta alegría y tantas veces, no pongas palabras que no he pronunciado. Ajá. Jamás he dicho eso. Pero Mauricio lo que me sí es desenganchó a verdad mí es para que van engancharse él, cambiando. Sí, Pero déjenme desengancharlos. Como decía mi abuelita, tráete una cubeta de agua, hijo. Échasela porque los- Sí, vamos a desenganchar. Y chamacos, ustedes siguen al Chapucero, ustedes siguen a Yuya, ustedes siguen a Maricondo. A Chumel Torres. ¿A Juan qué era? Ayer- ¿Juan qué? A Chumel, Sí, sí. a Chumel. No. Bueno, pues vamos a seguir aquí en y a Debatitlán. Pea Zurita. Porque esto está yendo por un buen camino. Créanme que es un buen camino en el que va a seguir Debatitlán. ¡Órale! El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Nuestra misión es descubrir
descubrir la nueva música de México, Latinoamérica y el mundo. Un lugar donde John Coltrane, Lou Reed, Can y Fela Kuti hacen el eclecticismo total, porque hay que regresarle la música a la radio. Soy Martín Delgado y todos los días de 11 a 2 de la tarde voy a estar en vivo aquí, en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Crear desde la radio una conversación que reúna a artistas, creadores y críticos. Toda la cultura que nos hace ciudad. Soy Ilana Sod y nos escuchamos de lunes a viernes de 9 a 11 a.m. por Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Medita México presenta todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana, en vivo, la meditación de Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. En Aire Libre. Gran cosa, estamos en Debatitlán, ya estábamos llegando a este asunto del momento político y los protagonistas, voceros, contravoceros, críticos, todo esto hablando de los medios que ustedes conocen como la radio, como la televisión, los tradicionales que les llaman, y los nuevos medios que ya irrumpieron desde hace un tiempo y que han ido creciendo como tsunami, porque ustedes saben que ya los muchachos o la gente que está circulando por todas las ciudades siguen los programas por teléfono. Ese es el nuevo medio. El teléfono es la tele, el teléfono es la radio, el teléfono es el cine, y quien tenga un teléfono puede estar comunicado con lo que los intereses lo lleven. Ahora, perdón, dame un celular y pero moveré el justamente mundo. en esa línea, a mí me falta información, lo confieso, en este momento no la tengo sobre la mesa. Sí. No, en este No momento. usas Twitter tú, Mauricio. No, por cierto, no. Es uno de tus Pero grandes tú sí, ustedes son expertos, virtudes. los que están aquí, perdón mi ignorancia, pero sí me gustaría tener información sobre la estratificación de sus medios. O sea, la televisión, según la última información que recuerdo, sigue siendo la principal comunicadora para el pueblo, ya que hablamos de pueblo y sociedad, para el pueblo sigue siendo la televisión tele abierta. La que llega a la gran mayoría de la población y por lo tanto sigue siendo la que pasa los principales mensajes, pero ustedes corríjanme. Todo este asunto de los youtubers, además de que supone por lo menos los recursos suficientes para tener ese teléfono inteligente en la mano, estar conectado, pagar el servicio de internet, que ya de suyo excluye a un montón de gente, broso. También es cierto que vincula a partir de la identidad que uno ya tiene. Es decir, no te atrapa, sino que tú vas por ellos. La mecánica de las redes, cada quien se inscribe dentro de su grupo, al que ya identitariamente se siente como miembro, como parte. Y en este sentido no estoy seguro de que esté modificando todavía, políticamente hablando, es lo que nos propone Julio. La influencia política de esos grupos de comunicación, de diálogo,
la verdad todavía no me queda Mauricio, suficientemente. te- Creo sí. que sigue siendo cierto Sí, que el amigo. radio abierto, que la televisión abierto, que los comunicadores tradicionales, como los aquí presentes, siguen siendo mucho más influyentes, políticamente hablando, que los de YouTube. No, te hoy se respondo, está en a un ver. proceso multimedia en el cual se trata de integrar las producciones de radio y de televisión abierta, también acompañándola con la difusión en los medios novedosos. Como ahora. Que son, sí, como ahora, que estamos al mismo tiempo transmitiendo En YouTube. a través de YouTube, y mucha gente se entera por ahí. Ahorita dejo al joven Lezama para que... Estaba saludando al público. No, está saludando a la cama. Al pueblo bueno. Yo, pues, sí, ya apareces tú así ya, La sensación sigue siendo la misma. Hay una cámara y la gente Es enloquece. Sí, que, sí, es que claro, Julio, sí, sí, Julio sí. acaba de Sí, descubrir sí. YouTube, entonces no se dio cuenta que estoy hablando a la cámara. Emilio, yo descubrí esto cuando tú apenas estabas en pañales, hombre. Cuando yo estaba en pañales, ¿tú descubriste sí, sí, YouTube? claro. No, bueno, pues entonces era ¿Sabes un por genio, qué? porque escribía ciencia ficción. Ah, eso. Exacto. Porque leyó a Ray Bradbury. Oye, pero fíjate, No, eso hombre. que estaba preguntando Mauricio y que tú estabas haciéndote cargo del asunto, Julio. Es muy emocionante el asunto de los medios tradicionales, que todavía son los que más abarcan, Sí. pero no necesariamente los que más Políticamente, insisto, influyen. claro, exacto. Eso es un buen cuento. A mí me parece que la gran tragedia de muchos de los conductores tradicionales de los programas, sobre todo de televisión, y también de todo el catálogo de opinantes en los medios, en el radio tradicional, que siguen siendo los mismos, con los mismos personajes, con los mismos estilos, Sí. con el estilo de pasar notas, la nota tras nota. Y hoy sucedió nuestros reporteros, a quienes se ¿Qué explota pondrías mucho. tú, Julio? ¿Qué- Cosas diversas que den contexto Y que ya existen. que permitan entender, porque hoy el exceso de información hace que hoy desde la mañana la gente Pero a vaya ver, sabiendo sé lo que que va te choca sucediendo, la que viene. intelectualización de las cosas, pero decía ¿Me choca McLuhan la intelectualización No, de pues las lo que cosas. hacemos aquí es un ejercicio intelectual. Pero, bueno, pero McLuhan decía con toda razón, marxista, el medio es el mensaje. Es decir, tú ¿En le qué puedes estación meter... de radio estaba? ¿En Exacto. qué canal de YouTube Cualquier- aparecía ese señor? No, a ver, tú puedes hacer un cambio dramático. Deja de poner un ejemplo. La programación de Televisa. Sí. Que Televisa va a seguir teniendo una carga política que va a ser muy difícil de quitar. Por poner un ejemplo concreto. Sí. Lo mismo pasa en W Radio, por analogía, entre otros medios. Pongo estos ejemplos para Sí. ilustrar lo que estoy tratando de decir Sí. y hacer la pregunta correcta. Yo creo que independientemente de a quién pongas y qué le pongas a decir o incluso con qué modalidad, el medio sigue siendo el mensaje, sigue teniendo una carga política detrás. Déjame ser A ver, un vulgarizador de todo por favor, esto por y no un intelectualizador. por El favor. problema que yo veo es que los grandes medios están quedando fuera del rango de influencia real en las decisiones políticas. Pero ya lo saben, Que además. sí, que ya lo saben y que están en una crisis terrible. salvo El otro hasta día había discusión acerca del propio Piojo, entrenador del América, que decía que el América estaba muy mal, que había muchos problemas internos, y no deja de ser el reflejo de un gran conglomerado que en su momento dominó la política, el deporte, tantas cosas en Puso México, y dice que hoy que está puso en a una Peña crisis Nieto. general, en una crisis general que además acompañó a se los manifiesta en hechos como el propio W Radio, donde los principales programas han estado en un proceso de menos influencia y menos capacidad de producción, y la irrupción de nuevos factores que están haciendo que cambie la percepción de todo. A ver, nada más, Sí. mi argumento es el siguiente. Hay una sobrevaloración de la influencia de las redes y el mundo del internet. Sí la hay, Mauricio, y creo que la hay porque el mismo poder, al no entender realmente la dimensión de lo que está pasando y esta narrativa que construye más redes de su importancia, la sobrevalúa. Y te doy unos datos. Se calcula que hay 69 millones de usuarios del internet en México. Esto es más o menos el 56% de la población. Somos el 10º país con más usuarios del internet. Pero esto significa que hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a internet. Si eso luego nos vamos por redes sociales. Las redes sociales que más se utilizan en México y en el mundo son Facebook, YouTube, si es que se considera una red social, pero son Facebook, YouTube, en tercer lugar WhatsApp y luego Instagram. Muy por debajo, con menos de la mitad de usuarios, está Twitter, ¿no? Y que es la que más se jacta de influencia
Twitter está muy por debajo. Es decir, los que están hablando, la conversación en Twitter es una conversación entre un círculo rojo que siempre ha existido y que siempre ha interactuado entre ellos y demás. Sí, Hace unos años... podría ser una especie de Matrix. Una especie, los mismos que estaban en las columnas de opinión en los periódicos y se hablaban antes entre la sección de opinión de La Jornada y el Universal Reforma. Sí, la música clásica se escucha menos que Maluma. Sí, bueno, sí, es cierto eso. Ahora, yo no diría que eso lo vuelve peor o mejor, ¿no? Pero bueno. La música clásica sí es mejor que Maluma. Maluma es del pueblo y la música clásica de la sociedad. Exacto. ¿Qué pueblo eres? Sí, bueno, no voy a discutir usos musicales. Ahora. Dime si escuchas a Maluma y te diré de qué pueblo eres. Así es. Sí, bueno, Chabela es del pueblo y me parece que tiene un gran nivel, ¿no? Y, en fin, cada quien tiene sus gustos musicales y yo lo respeto. Ahora, hablando de esto, hace unos años se hablaban de la revolución de Twitter. Cuando hubo unas protestas en Moldavia, hubo unas protestas en Irán, se decía que era la gran primavera árabe y que era una revolución tuitera. Se anunció que incluso Twitter era un candidato al Premio Nobel de la Paz, que ahora se lo dan a todo mundo, por cierto. Y en ese contexto, se hizo un análisis muy serio. Malcolm Gladwell hizo un análisis muy serio en el New Yorker y se encontró que la mayoría de los tweets, como un 90% de los tweets que estaban sucediendo en Irán, cuando todo el mundo decía que el Twitter había llevado a la revolución en Irán, estaban en inglés. ¿Cómo es posible pensar que en Irán la gente estaría tuiteando en inglés? Lo que estaba sucediendo es que la gente que estaba tuiteando estaba en Los Ángeles, estaba en Nueva York, estaba en otros lados, y que ni el caso de Moldavia ni el caso de Irán habían sido generados por Twitter. Twitter no había estado funcionando en Irán durante las horas que estuvo ahí. Es decir, hay una sobrevaloración, y cuando el gobierno, que tampoco entiende muy bien eso, de pronto ve lo que está pasando en Twitter y ve los trending topics. Este gobierno, perdón que te interrumpa, Emilio, lo entiende mucho mejor. Lo entiende mucho mejor. Me has robado la palabra. Hoy, mientras estamos aquí, hay un fenómeno pero que siguen se llama La Mañanera, con un montón de información ahí, que se ha convertido en un espectáculo mediático, en una agencia de información del gobierno que está afectando el proceso y la programación de radio y de televisión matutinas. Y que además decía alguien muy acertadamente, el programa de la hora nacional de la mañana, más los puntos de venta que tienes en todos lados de la gente que apoya el proyecto de Andrés Manuel y que están en las redes y se convierten en puntos de venta y altavoz de lo que pasó en la mañana. Además, en el momento, el propio López Obrador se está convirtiendo en una marca mediática. Cuando él, como presidente o no, maneje una cuenta que puede llegar a tener 20 millones de seguidores. Podría. O sea, tranquilamente. Sí, pero con una influencia absolutamente distinta de Pazurita. Creo que es diferente. Bueno, a lo mejor a lo mejor lo dije mal. Pero ahí está la diferencia. Ahí está el manejo mediático, la reproducción, el impacto de youtuber, de los tweets. O sea, el problema de Twitter no es lo numérico, no es aritmético, es la capacidad de influencia. Coincido, y la capacidad de creo que la genialidad de Andrés Manuel en la Mañanero tiene que ver con cómo sienta la agenda, sobre todo en televisión nacional y radio nacional. Por supuesto que en redes también, pero lo que voy es, los políticos suelen asustarse. ¿Ya viste el hashtag que es trending? Claro. Bueno, eso llega a un cierto sector. Pero están conectados en esa Matrix. Claro, que están conectados a la Matrix. Pero el impacto real de Andrés Manuel es que todos los noticieros de televisión abierta y de radio abierto pasan lo que dice la ventaja adicional no de las redes sociales, de su brevedad, de sus públicos acotados, es que no tiene un compromiso con la verdad. Perdón de nuevo. Posverdad, Pues es que es cierto. Es tan rápido, es tan inmediato, tan breve la forma de comunicarse que da exactamente lo mismo si tiene evidencia detrás lo que se dice. Se puede decir cualquier cosa. Es la posverdad. Y se convierte en una verdad solamente por la reproducción. Pero también lo explotas. Vivimos en un mundo de redes que está creando la ilusión de un país, de un futuro, de una forma de vida que no tienen casi nada que ver con la verdad verdadera. Ahora es el concepto de posverdad. Y hay un punto límite a eso, Sí. Ahora, el punto que a mí me parece más importante de todo esto es el hecho de que en el fondo la discusión y la relación entre los medios de comunicación y el poder se refiere al reparto del pastel del presupuesto para comunicación social. Y ese aspecto, aun cuando formalmente está siendo roto en la medida en la que López Obrador ha dicho que habrá menos dinero,
Eso en la realidad no está cambiando porque los mismos grandes jefes de los grupos mediáticos que son empresarios están constituyéndose en grupos de asesoría y en grupos de recepción de otros negocios que pueden suplir lo que les puedan quitar de ese pastel publicitario. A mí me parece muy preocupante que aun cuando la discusión se está dando en estos terrenos de lo que está moviéndose y cambiando, en el fondo la relación del gobierno con los grandes jefes de los medios de comunicación sigue ahí permanente por la vía de nuevos negocios, de consejos asesores. Y están los consejeros asesores. Claro, eso forman parte del consejo asesor. Y entonces te quito la mina en Baja California Sur al Grupo Azteca, pero te damos el negocio de que repartas todas las tarjetas, los programas sociales, y sigue el mismo entendimiento, por un lado. Por otro, me parece que es urgente que haya cambios en los parámetros de medición de las audiencias. No puede ser que así como antes hubo encuestadores que sin metodología real, solo a sus puros pantalones dijeran ciertos resultados, ahora vivamos en la misma etapa. ¿Dices tú de encuestas? De medición de audiencia. Sí, de medición de audiencia para programas de radio, de televisión y de prensa escrita, y que ahí se tomen decisiones del reparto. Hubo años que los primeros 5 lugares ya eran pero preconcebidos. Prepagados. También. Sí, prepagados. Durante años, sí. Claro. Compras que estés en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y a partir de ahí vas y negocias que el gobierno te dé mucha publicidad porque tienes un chorro porque total. te ven mucho. Claro, mira nomás todo lo que tengo aquí en el papel. Igual que en las encuestas de opinión en las elecciones anteriores. Tiene que cambiar el sistema de medición para que así también se cambie el sistema de asignación del presupuesto. Sin embargo, las prácticas políticas, Julio, ustedes me corregirán, pero las prácticas políticas tradicionales yo las veo absolutamente vigentes en la relación medios y poder. Absolutamente vigentes. Pero es que, todo ha cambiado para ser igual. Es que no ha cambiado para ser igual, ni siquiera ha cambiado. Es el pejepardismo, como bien es el decía pejepardismo. Julio, es menos dinero. Se redujo la cantidad, pero sigue siendo en unos aspectos y hay más dinero en otros. Claro, y finalmente el proceso en el cual estamos viviendo es cómo se somete a todos los factores políticos y económicos para que finalmente terminen concentrando sus peticiones y necesidades en la figura rectora que es la del presidente de la República. Bueno, y todo esto salió porque efectivamente la narrativa del presidente López Obrador, perdón que regrese, sí, pero es que de eso se trata. Los 100 días tienen como mayor aportación política hasta ahora esa narrativa. Sí, logró el presidente en 100 días, hay que reconocérselo, construyó una narrativa a la que casi todo el mundo se está adscribiendo. Y si se le quiere hacer frente a esa narrativa, hay que seguir el manual, hay que no engancharse, hay que salir de la lógica de esa narrativa para crear otra narrativa. ¿A qué me refiero con esto? Todo el discurso de la democracia, de la pluralidad, de la diversidad, de la globalidad, todo el discurso del consenso, del entendimiento institucional, de los órganos autónomos del Estado. Bueno, lo voy diciendo y hasta pena me va dando. Sí. Ahora, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de los gobiernos eficientes, todo ese listado suma y sigue, ya quedó no solo desplazado, sino quedó anulado en el sentido de que es fifí. Y el símbolo de que más es un discurso del neoliberalismo. Y el símbolo más es de los malos. Así como habrá una. Y hoy tenemos una narrativa completamente nueva. Así como habrá una nos guste o no. Así como habrá una fuerza que busque defender y guardar este tipo de cosas celosamente, para que no se pregunte, para que no se cuestione, para que no se critique, porque eso puedes caer en alta traición. Si preguntas cosas que no debes preguntar, lo que diga el líder es incuestionable. O sea, ya hay toda una carga así, pero también existe la otra carga. También existe, oiga, ¿por qué no contesta esto? ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué a la hora de hablar de cifras no se habla de cifras? ¿Por qué a la hora de que parece que no debiera haber línea en la cámara, si hay línea en la cámara? O sea, también hay un grupo que está preguntando y claro, hace una liga de tensión tremenda, que a lo mejor no refleja tanto el 80-20 de la percepción de éxito y de apoyo. Cuando se habla de opinión, los porcentajes yo creo que cambian y yo creo que eso se ve mucho en las redes. Eso viene de la distorsión justamente de que hay una sociedad que está ansiosa de cambios, que está de una manera vengativa, con justas razones contra un pasado y ve a un personaje que está moviendo
removiendo y removiendo esto y lo apoya en los términos que sea. Diga sea. lo que diga, porque finalmente es el único que está haciendo algo Es la apuesta, contra el malvado pasado reciente que ahí sigue. Entonces, Y que esa es todo la sigue gran- siendo muy Una de las simbólico. preguntas del malvado pasado es, ¿y por qué no encierras a Peña? Ujú, claro. Pero es claro. que en los hechos... Porque parece que te saltas de Calderón a los que hicieron el documental. Porque no En hay medio chivos, está Peña. porque no hay chivos expiatorios, es la respuesta ya de cajón. Porque Sí, pero no al se menos trata al mismo de ir tiempo con sí lo hay chivos por expiatorios. nuevamente el uso discrecional de la justicia, porque ya se habla de los que usaron los fondos para hacer el documental anti López Obrador, y sin embargo no vemos quién están en el aeropuerto, quiénes son los que cometieron actos de corrupción en el aeropuerto. Pero te fijas, Eso. eso es lo que playa. estás diciendo, es justamente lo que está en la mesa. Estamos ya enganchados con la idea del documental de verdad, con seriedad política, con visión de largo plazo. ¿De verdad es tan importante lo del documental? No, Sí, sí, lo- sí, sí lo lo es, sí lo es, No, con no, visión a ver, de largo a ver, plazo dedicas hacia toda atrás, la inteligencia. con versión Mauricio. hacia atrás. Bueno, es caminando el retroactivo. señalar, es el Retroactivo. señalar el Caminando dinero de espaldas de al empresarios, futuro, claro. de gente de negocios que invirtió mucho dinero desde 2006 para impedir la llegada de López Pero Obrador. vas a dedicar en 2006, la unidad de los grupos inteligencia empresariales financiera del Estado Mauricio, mexicano. Está perfecto, Julio. ¿A Una eso? pregunta nada más a lo que dices. Sí. ¿No valdría la pena que también revisaran si están cobrando esas cuotas del pasado el cerco informativo? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pero esas son las cosas que están Porque, dando precisamente. porque esas personas del cerco informativo están en el Consejo de Empresarios. Por eso te lo pregunto. Claro, claro. ¿A ellos bueno. también les va a tocar o no les va a tocar ese ajuste de cuentas? Es un ajuste de cuentas dependiendo políticamente simbólico que del está uso. mostrando ¿No? con lo que sucedió durante tanto tiempo en el cual, y esto afecta a Televisa, al Gabinete de Comunicación Estratégica de Liévano Sáenz, e implica toda la relación de Azteca. Televisa y Televisión Azteca. Es decir, Todo estamos eso. utilizando el poder De con manera los mismos discrecional. mecanismos tradicionales, como lo decíamos antes, para seleccionar quién sí, Pero a quién ver, no, dependiendo Mauricio, de su no me buena dejaste Bueno, es un contestar. hecho político. No me En dejaste. relación- pues No, sí, Mauricio, es un no me hecho dejaste. político. Mauricio, no me dejaste contestar. Es un uso de Tu poder. pregunta era ¿por qué nos quedábamos? ¿Por qué es tan importante esto? Es tan No, importante. no, a mí me parece preocupante Mauricio, que la déjame unidad de contestar tu inteligencia pregunta. financiera esté dedicada Si quieres, a este algo- tema en particular, cuando tenemos temas Por eso me hiciste una pregunta. del crimen organizado que Deja- están reclamando una respuesta déjame del Estado responderla. mexicano urgente. Déjame responder Eso la es todo. pregunta. ¿Por qué es tan importante ese tema? Porque demuestra una vez más que hay un uso discrecional de la justicia. Es tan importante eso porque donde no vemos que se abran otros casos, donde no vemos que se lleve a la cárcel en otros temas Odebrecht. la gente, de pronto en un tema, Odebrecht, en un tema que es personal del presidente, al igual que todos los No, pero no es presidentes, personal. a los Es últimos... social, ese es el punto. Bueno, que hay también es mucha personal. gente que está justamente molesta por la manera como se usó el dinero Sí, Julio. de los empresarios en 2006, Julio, pero en 2012. y hay se mucha intentó gente en molesta por 2018 muchas cosas. Claro. Hay mucha gente esa es molesta por la fortaleza de corrupción en el López Obrador. aeropuerto. No, no es la fortaleza, lo que te estoy Claro, la Esa gente, es. tanta gente molesta es lo que le permite a Es López el- Obrador y a la Claro, administración coincido hacer con lo que Julio está en eso. haciendo. ¿Tú crees que la gente no está molesta por todo lo que pasó en Odebrecht? Claro que está molesta. Lo que pasa es que Andrés Manuel, igual que los gobernantes antes que él, usa la justicia de manera discrecional. Le interesa un caso y no le interesa el otro. Lamento tener Y- que usar este argumento, pero la inmensa mayoría de la gente está conforme con la manera como está gobernando ¿Y eso, López ¿y eso Obrador. qué? Aquí Eso somos es política. analistas. Bueno, venimos Eso a es política. analizar. Claro, porque venimos no- a analizar que la Y gente esté de acuerdo. probablemente Claro. esté conforme en el 2021. Así es. Cuando porque Andrés además- Manuel López Claro, Obrador va a claro, volver a aparecer claro. en la Porque boleta. ese es el tema, Esto es Mauricio. lo que no logramos Ese entender, es el tema. las Años de contradicciones. El, Tras 3 años de campaña. Es lo que no logramos 21 entender. años de el campaña. gran Ese triunfo. cambio en la sociedad que permite que se ejerzan este tipo de políticas porque la gente está harta del pasado y está esperanzada en que haya cambios y está depositando su confianza en este personaje. Oigan, ¿les López puedo Obrador. preguntar algo antes de irnos? ¿Quién de ustedes vio populismo en América Latina? Yo lo no. vi. Yo lo vi en los camiones. Yo anunciados. tampoco. yo no. ¿Tú la viste? No, Julio no la vio porque no está en YouTube. No, pero Yo no lo vi, yo no lo después vi. la pusieron en Amazon. Es como quien leyó Después- el libro de Rafael Moreno Ay, Valle. No, a eso me refiero. Nadie, a eso me solo refiero. estaba para ser puesto en exhibición. A eso me refiero. Le he preguntado a muchísima gente con la que trato todos los días, preguntándoles si habían visto el documental de populismo en América Latina. Y todo el mundo me dice, no. No, solo se vio la foto donde está Lo López del camión, Obrador, los camiones. Hugo Chávez, claro. Todo el mundo dice, los Lula. camiones. Claro, eso fue Eso todo. fue todo, absolutamente. Ayer pude ver un extracto
de algo de populismo en América ¿Qué Latina. tal está? Y me pareció algo muy simbólico, porque acerca del punto populismo de Andrés Manuel, sale primero en la misma secuencia la opinión de Jesús Silva Herzog Márquez, luego viene Fernando Belanz Arán, y luego viene Ignacio Marván. Ok, Nacho. Nacho, ¿En que la conocemos- serie sale Nacho? Nacho sale en la serie. Mira. Y Nacho dice a propósito del populismo, oye, generalmente los populistas son outsiders. Ujú. Pero Andrés Manuel desde dentro, mira nada más el tamaño que creció, desde dentro. Entonces dije, bueno, si está Nacho Marván, que todos sabemos perfectamente dónde milita y cómo piensa, y junto a quién ha estado durante los últimos 20 años, Sí. dices, oye, entonces, ¿dónde podría estar el desequilibrio si Nacho Marván aceptó dar opinión para un programa determinado? El desequilibrio pero yo está ahí en no que estoy hasta de ahora acuerdo. nos estamos enterando de A eso. eso me refiero. Que es el problema. A lo A eso me mejor refiero. el propio Nacho Marván se está enterando hoy de que está en ese documental No, que no, no. nadie vio. No, El no. punto está. Sí, Bueno, ya lo sé. oye, le pero voy a hablar el punto para está en darle el uso pésame. político de la imagen de ese documental. Ahora bien, a lo que me refiero es, nadie ha visto el programa, la campaña negra. Nadie lo ha visto, pero ya mandaron al linchamiento a dos cabrones que No. tuvieron que ver, dicen, Sí. con esto que nadie No, ha visto. pero sí, es que sí ha habido campaña negra y guerra Ah, no, sucia sí, y no, ataque, no, o me sea, refiero y esto al forma programa, parte de ello. sencillo, al programa. Pero este del programa. populismo también forma parte de esa campaña. Porque la campaña negra, bueno, es desde el Desde cerco informativo, ¿no? Se le entregó a Aeroméxico a quienes hicieron la campaña en 2006 contra López Obrador. En fin. Ah, bueno, pero nada más quería preguntarles si habían visto el chingado No, documental. No, ni lo voy a ver, por cierto. Es que no importaba el contenido, Ah, no, sí. ni la serie de fotogramas. Lo que importaba era la fotografía en los camiones diciendo ¿Quién estaba en la todos son fotografía? populistas. Estaba López Obrador, estaba Lula y estaba Hugo Chávez, Chávez. exactamente. Pero he aquí, señoras y señores, el genio de la comunicación política del presidente de la República. Sí, Estamos hablando de un programa de televisión en esta misma mesa que nadie vio. que nadie vio, que no tiene más importancia que haber puesto espectaculares o camiones circulando Pero con eso es esas suficiente. imágenes y que sin Para él, embargo sí. le parece suficiente incluso Lo a don es. Julio A don Julio. Astillero Políticamente, para mediáticamente decir lo es. la unidad de inteligencia financiera Ah, del sí, Estado claro. mexicano debe estar dedicada a estudiar este fenómeno porque no la debería. víctima fue Pero no el señor debería. presidente También de la no República. debería. Sí, Pero no debería. Fíjense Junto la con todo lo capacidad demás. O de sea, se engancharnos en exime, estos se exime temas. eso solo por una consideración No, política. pero ¿por qué Odebrecht Es no? un hecho. También. ¿Por qué también. aeropuerto no? ¿Quién ha Pero no dicho que está. no? Pero no Hablando está. Por eso, estamos hablando de lo concreto. Eso Si es es No, concreto, importante vale. para Lo la que, vida de la lo que a mí me concreto- alarma es que unas sí y otras no. Y una que lo afecta directamente sí y otras que no lo afectan tan Pero directamente que no no le suene importa. tanto la alarma, que suene concreto en lo que ¿por hay. qué Odebrecht Este es no? un asunto. No, si nadie dice que no, Odebrecht. bueno, Ojalá y esté yo creo Odebrecht. que es- Y empujamos para que se abra Bueno, Odebrecht y metan al bote a Emilio Lozoya y También. metan a bote a la gente de OHL Bueno, pero- y metan al Y a, bote y a Enrique. y a Enrique Peña Nieto. Claro, Ojalá no pues haya un claro. uso discrecional de la Henry justicia. Henry Monster. Henry Oye, Monster. Qué placer. Gracias, Mauricio. Gracias, Broso. Gracias, Mauricio Merino. Julio Hernández López. Mucho. Gran viernes, hermano. Igualmente, gracias. Emilio. Qué gusto, bro. Emilio les ama, qué gusto. Qué gusto. Y nosotros el lunes nos encontramos aquí sin remedio, a las 7 de la mañana. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!